Buen día, mi nombre es Rosana Torres y estudio cuarto trimestre de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, como último requisito para la aprobación de la cátedra de Creatividad e Inventiva, estaré exponiendo acerca de las analogías. Primeramente, esperando que el contenido que se desarrollará a continuación no solo resulte del agrado del público, sino que además sea de fácil entendimiento, se dará inicio a la actividad evaluativa definiendo qué son las analogías y qué es análisis. Bueno, ¿qué son las analogías? Es una estrategia de solución de problemas en el que las similitudes lingüísticas se explicitan entre dos o más situaciones, al tiempo que simultáneamente se discierne de que existen diferencias en la relación. ¿Qué es el análisis? ¿En qué consisten los problemas de analogía y análisis? El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. En este sentido, podríamos decir que los pasos para analizar son los siguientes. Definir el propósito de análisis. Definir el o los criterios de análisis apropiados al propósito del análisis. Separar el todo u objeto de análisis en sus partes o elementos de acuerdo con el criterio de análisis seleccionado. Repetir el paso 3 hasta agotar todos los criterios seleccionados en dicho paso. Integrar el análisis del objeto de situación o idea en los resultados obtenidos a partir de las descomposiciones, usando los criterios solicitados y verificar el proceso y el producto. En lo que respecta al proceso, las analogías, el primer paso es percibir la semejanza entre los objetos elegidos, luego de previamente establecer cuál es el vínculo existente. ¿Qué opinión merece la importancia de la ejercitación del proceso de análisis? ¿Cómo contribuyen las analogías al desarrollo de la creatividad? Podemos concluir fácilmente que es evidente que el proceso de análisis posee una gran importancia, ya que le permite al ser humano estudiar de manera minuciosa los distintos aspectos de la vida y obtener una perspectiva más amplia de las situaciones. Asimismo, las analogías contribuyen al desarrollo de la creatividad porque elevan el nivel de abstracción del pensamiento y generan ideas originales. ¿Qué diferencia existe entre las analogías verbales y figurativas? Las analogías figurativas se refieren a estímulos visuales. Las relaciones que ocurren entre los términos de la analogía pueden ser adiciones, supresiones o transformaciones de los elementos que conforman la figura. A continuación, un ejemplo de analogía figurativa. En el ámbito del razonamiento verbal, la analogía conserva el sentido amplio que hemos explicado. Sin embargo, ya no se refiere a la similitud del elemento o palabras aisladas, sino a la semejanza existente entre relaciones de palabras. Este es el sentido estricto que posee la analogía en el ámbito de esta disciplina. Finalmente, se concluirá el presente video poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, presentando un ejemplo del proceso de análisis y ejemplo del proceso de análisis. Utilizando este orden de ideas, retomaremos el ejemplo del pupitre planteado en clase. ¿Qué operación mental utilizamos? Separamos el todo, en este caso el pupitre, en partes tomando en cuenta sus elementos. Lo que hacemos es un análisis de las partes o elementos constitutivos del pupitre. ¿Qué otras totalidades o conjuntos de elementos podemos considerar en el pupitre? El conjunto de cualidades, el conjunto de usos. ¿Qué cualidades podemos enumerar? Cómodo, funcional, atractivo, de buen tamaño. ¿Cuál es el todo en este caso? El conjunto de las posibles cualidades del pupitre. ¿Cuál es el criterio? Identificar las cualidades del pupitre. El objeto de análisis continúa siendo el pupitre, pero el todo y el criterio cambian. A este tipo de análisis lo llamaremos análisis de cualidades. Ejemplo de analogía. Para percibir la semejanza entre ambas partes, primero debemos saber cuál es el vínculo existente entre sal y alimento, para luego compararlo con el vínculo que existe entre broma y plática. La sal es la sustancia que se utiliza como ingrediente para dotar de sazón al alimento, para hacerlo agradable al paladar y pueda ser ingerido por los comensales con mayor deleite. De modo similar, la broma es el elemento que se utiliza en la plática para darle amenidad, para hacer la conversación más agradable e interesante para los interlocutores. Además, la cantidad de sal en el alimento debe suministrarse con mucho tino. La falta de sal hace insípida la comida y su exceso torna salado y de mal gusto. Del mismo modo, la broma en la plática debe emplearse con prudencia. La falta de bromas hace tediosa, aburrida la plática y su exceso hace que se torne de mal gusto, grosera y hasta ofensiva. En consecuencia, esta analogía se puede enunciar de la siguiente manera. Así como la sal es el ingrediente que da sabor al alimento, también la broma es el ingrediente que da gusto a la plática.